Buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar en la clase número 16 del día 4 de marzo sobre las lecciones que encargamos para esta semana. Lamentablemente el día de ayer no pude subir el video, así que lo volví a grabar, o lo estoy volviendo a grabar, y en lugar de mostrarles dos lecciones les voy a mostrar otras tres lecciones, perdón. Voy a mostrar más bien tres lecciones, son 6 páginas para compensar lo que no subí el día de ayer. Empezamos con la lección número 83. Ya estamos en un tema nuevo. El tema que estamos tratando ahora son criterios de congruencia. Es un tema más geométrico, por llamar de alguna manera. Espero que hayan visto los videos de Miguel Carreón que ya subí, para que se dieran una idea de qué es criterios de congruencia, cómo se aplican y sobre todo para que ya tengan una idea general de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Aquí en la lección viene un aprendizaje esperado, que viene aquí en la parte abajito donde dice secuencia 26, y dice: analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros y determina y usa criterios de congruencia de triángulos. Básicamente lo que quiero que se entienda aquí es sobre construcción de triángulos y cuadriláteros. Ya lo habíamos visto en un tema anterior. Ya habíamos visto el concepto de unicidad, que son las condiciones que deben de existir para que se pueda construir un triángulo único. Esta condición debe de ser que con las medidas de los tres lados de un triángulo se puede construir solamente un triángulo único. Es decir, si tengo un triángulo de 4, 6 y 8 centímetros de lado respectivamente, solamente se puede construir un solo triángulo, y aunque se rote, se cambie, se voltee o como ustedes quieran llamarlo, sus lados van a medir lo mismo siempre, sus ángulos interiores también van a medir lo mismo siempre, etcétera, etcétera. Entonces se llama condición de unicidad. Eso ya lo habíamos visto, pero es un concepto que es conveniente recordar. Bueno, ya entrando en materia y tomando en cuenta ese conocimiento previo que ya deben de ustedes de tener, vamos a hacer el primer punto. Son lecciones muy sencillas que no van a requerir un máximo de explicación. Yo creo que me voy a limitar más a las explicaciones que a resolver, como el caso de ecuaciones, serán algo más complejo, y por eso me di la tarea de resolver varios ejemplos, o más bien varios ejercicios. Pero aquí yo me voy a dar más a la tarea de decirles qué es lo que tienen que hacer o de qué manera lo tienen que hacer, porque son muy intuitivas estas lecciones. Fíjense bien. Dice el número 1, considera las siguientes figuras. Y tenemos diferentes figuras: A, B, C, D, E, F, G y H. Y abajo dice: de las figuras anteriores hay 4 parejas de ellas en las que si se pone una figura encima de la otra, coinciden en todos sus ángulos y lados. Anota cuáles son. Yo les puedo dar aquí un tip para que lo puedan hacer de manera, digamos, más exacta o más segura. Pueden ustedes a simple vista tratar de imaginarse qué figura le cabe a la otra, pero si quieren ustedes tener una certeza de qué figura es igual a la otra o es congruente a otra, pueden calcar estas imágenes. Tomen una hoja de papel de cuaderno. Si es de dibujo sería mejor. Si es un papel tipo albanene o cebolla, también sería mucho mejor. Pero si no, porque no tienen tampoco que comprarlo si no lo tienen, con cualquier hoja de cuaderno lo van a calcar, lo van a poner encima de esto y van a marcarlo, de preferencia con un marcador, o si no con una pluma, o ya por último con un lápiz, pero bien marcadito, de tal manera que el contorno de cada figura quede bien, sea muy visible. Una vez que ya hayan calcado todas las figuras, quitan la hoja de cuaderno y la van a poner encima, más bien la van a observar a contraluz. Esto lo pueden hacer en alguna ventana de su casa donde está entrando la luz directa, o bien la pueden acercar hacia algún foco, si lo van a hacer en la noche, algún foco de su casa,
para que puedan ver a contraluz las figuras. Se van a dar cuenta que se transparentan, por llamarle de alguna manera. Bueno, van a ir checando figura por figura, las podrían recortar si así lo desean. Cada figura obviamente le van a poner las letras A, B, C, D, E, F, G, H y van a probar ya recortadas. Por ejemplo, recortan la figura B de la hoja que calcaron y la van a sobreponer a contraluz con la página del libro mirando hacia el foco o hacia la ventana, esta contraluz con el sol o con el foco de su casa, de alguna recámara, de algún cuarto. De esta manera van a poder sobreponer encima de la página del libro la figura recortada y van a ver si coincide. Obviamente no quiere decir que coincida en la misma orientación en la que están las figuras. Si se dan cuenta, ustedes pueden rotarlas, pueden girarlas, imaginándose una circunferencia con un ángulo de 360 grados, empezar a girar, buscando que embone como si fuera una especie de rompecabezas, y de esa manera pueden determinar más fácilmente cuáles son los que coinciden. Esa es una sugerencia, no tienen que hacerlo así. Si lo pueden hacer de otra forma o de manera intuitiva, también es perfectamente válido. Yo les sugiero que lo hagan así para que tengan la seguridad de lo que les van a preguntar aquí abajo, porque abajo ya les dice la pareja de la figura E es congruente con cuál otra figura, y ustedes tienen que verificar. Por ejemplo, la E, si lo vemos a simple vista, pues no se parece mucho a la A, aunque la pudieron ustedes rotar, mover, girar o a ver de qué manera se parece más. Yo le encuentro un poquito más de forma a la letra D, porque si se dan cuenta, esta base pues viene siendo esta de aquí, esta de aquí viene siendo esta de acá, esta de acá, esta parte de aquí vendría siendo esta parte de acá, ¿sí? Estas partes de aquí, este cachito de aquí, pues no sé, a lo mejor sería, no, a lo mejor rotándola, creo yo que es este pedazo de aquí. Y así lo pueden ir buscando de qué manera pueden embonar en alguna otra figura. Entonces, para mí esta es la figura congruente. Entonces yo puedo contestar que la figura de la pareja, o la pareja que hace con la figura E, sería la letra, o la figura con la letra D, ¿sí? Para mí. Entonces habría que comprobarlo, como ya se los había comentado. Otra manera en la que lo pueden hacer es tratando de checar las medidas. Agárranse una regla y empiezan a medir, a ver cuánto mide este lado, y empiezan a checar con algún otro lado a ver si mide lo mismo. Obviamente, para que sea congruente, todos los lados, este y este, tienen que medir lo mismo que los lados que tienen ustedes de este lado. Obviamente este método no es muy exacto porque depende mucho con la observación que ustedes le den al momento de estar midiendo. Entonces, pues también ayuda, digámoslo así. Pero bueno, el ejercicio es aproximado, tampoco tiene que ser completamente exacto. Después es importante que leamos aquí esto, porque les voy a pedir que apunten esta información en su cuaderno. Esto de aquí, quiero que lo pongan en su cuaderno. Ojo con esto, porque ya van varias veces que les pido que hagan cosas en el cuaderno y no las hacen, Va en el cuaderno. Y eso se debe a que no siguen sin ver las clases de matemáticas que les doy por medio del video. Pero bueno, eso ya es un tema que ya hemos platicado varias veces, y simplemente me estoy remitiendo a regresar los trabajos que están incompletos, ¿verdad? Todavía para este trabajo, más bien para el anterior, que fueron ecuaciones, tuve una cierta tolerancia. Esa tolerancia fue de que le recibí el trabajo, pero como no estaba completo, se lo regresaba, pero les daba oportunidad a que lo volvieran a entregar. De hecho, hasta 3 oportunidades les he estado dando. Ya para este ejercicio ya no va a haber otra oportunidad. El día lunes voy a revisarlo, y si no está como yo se los he pedido, que yo creo que ya he sido bastante incisivo y yo creo que ya está
gordo caigo nada más de estar repitiendo lo mismo, pues ya he decidido que ya no lo voy a volver a repetir, ya lo dije muchas veces, creo que ya se debe haber entendido. Y bueno, pues si no lo hacen así, pues lamentablemente tendré que regresar a la tarea, pero ya con una calificación menor a 5, porque recordemos que es incompleto, o sea, tiene 0 el que no me entrega nada. El que me entrega una parte pero no lo del cuaderno, pues no va a tener 0, pero tampoco va a tener 5 puntos, ¿sí? Y eso a final de cuentas pues va a redondar en su calificación final. Bueno, entonces lo que van a escribir en el cuaderno es lo que tienen aquí, que dice: se llaman figuras congruentes, y subrayan la palabra figuras congruentes, a aquellas que se pueden poner una encima de la otra de manera que todos sus lados y ángulos coincidan. En los polígonos congruentes, cada lado de un polígono mide lo mismo que su correspondiente en el otro polígono, y cada ángulo de un polígono mide lo mismo que su correspondiente en el otro. Por ejemplo, el triángulo A, B y C, que es este que tienen aquí de color rosa, es congruente con el ángulo MNP, que era lo que yo les comentaba. Si ustedes rotan el triángulo ABC, o al revés, el MNP, lo rotan hacia abajo, es decir, lo van a girar así, de tal manera que esta sea la base, esta sea esta de aquí, este lado, voy a marcarlo con 2 líneas, sea este lado de acá, y este lado que voy a marcar con 3 líneas lo hagan coincidir con este otro lado, y que a su vez coincidan los vértices N, coincida con el vértice A, no sé, tal vez el vértice B, por en amarillo, con el M, y hacer coincidir también el vértice C con el vértice P, se van a dar cuenta que coinciden perfectamente. Eso quiere decir que son figuras congruentes, ¿sí? Entonces todo esto que está aquí lo apunten en su cuaderno junto con las figuras que van a dibujar. Tal vez no exactamente, pero sí dense cuenta que son el mismo triángulo rosa, debe tener las mismas medidas que el triángulo azul, y este pues únicamente lo van a dibujar rotado, ¿sí? Bueno, eso es todo lo de la página 180. Si se dan cuenta, pues es una página muy sencilla, no creo que merezca más explicación, creo que está muy clara, ¿no? Pasamos a la página 181. En el punto número 2 dice: colorea los siguientes polígonos. Usa un mismo color para aquellos que sean congruentes. Y aquí básicamente es lo mismo que ya hemos estado platicando. Van ustedes a comparar esos polígonos, esas figuras, para ver cuáles de ellas son congruentes entre sí. Ya es visto que pues los métodos que se van a utilizar, algunos a simple vista se pueden dar cuenta si son congruentes o no. Otros, sin embargo, son un poco más complicado de observar si son congruentes o no. Yo, por ejemplo, puedo darme cuenta aquí de inmediato, si yo coloreara de color amarillo, que esta figura de aquí, si yo la coloreara de amarillo, obviamente pues bien hecho, no como lo estoy haciendo yo, es congruente con esta figura de acá. Luego se pueden dar cuenta porque las puntas o los vértices de la figura los pueden ustedes ir ubicando con los puntos que están aquí cuadriculados. Estos dos puntos será un cuadrado donde la diagonal coincide con la abertura, digamos, de la cola de pez de esta figura, que sería la misma figura de aquí. Y la punta de flecha, digámoslo así, sería la distancia que existe entre dos cuadros, 1 y 2, pero así en diagonal, una diagonal grande, ¿no? De aquí hasta acá. Entonces me dan cuenta que es la misma distancia que hay de aquí hasta acá. Eso lo pude hacer a simple vista, ayudado o más bien apoyado en los cuadrícula punteada que viene aquí dibujado, ¿sí? Bueno, esto es una manera de hacerlo.
Bueno, aquí para que quede claro, porque voy a quitar el fondo. Se supone que es puras cuadrículas punteadas. Yo puse un fondo de cuadrados, pero no necesariamente quiere decir que lo tienen ustedes así en su libro. Ustedes lo tienen así, pero se pueden basar igual porque cada punto pueden formar cuadrados. Bueno, ahora bien, eso es en el punto número 2. En el punto número 3 dice: usa tus instrumentos geométricos para trazar en tu cuaderno. Y aquí voy a volver a hacer mucho hincapié, que dice aquí en tu cuaderno, una figura congruente con cada una de las siguientes. No se permite calcarlas. Ojo con lo que dice aquí. Yo les di la opción de calcarlas en el punto anterior, en la página anterior. Ya aquí lo que se requiere es que ustedes practiquen el uso del juego de geometría, que ya les había platicado. Básicamente, pues hablamos del compás y de la regla. Es lo que van a estar utilizando. La regla para medir los lados de las figuras, y el compás pues para medir los ángulos. Saben ustedes que el compás lo pueden, vamos a suponer que el compás está así, más o menos, digo, no me va a salir exacto, y aquí tienen a lo mejor la punta metálica y acá tienen la punta de grafito o la que pinta, digámoslo así. Se van a apoyar en el vértice y al hacer un trazo les va a quedar un arco más o menos así. ¿Se acuerdan de eso? Esa es una abertura que ustedes van a tener. Y luego van a medir la abertura, que es la intersección de este punto con este punto. Y esa abertura la pueden pasar ustedes a la regla. Si tienen ustedes la regla así, con diferentes medidas, la abertura del compás la van a medir así. Y ya la distancia que hay de aquí hasta acá, pues a lo mejor no sé, fueron 5 centímetros. Porque la regla les va a medir longitudinales. Pueden sacar ya con eso una conclusión de que la abertura del triángulo que ustedes van a dibujar debe ser de 5 centímetros. Si utilizan el compás. La otra es que utilicen el transportador, que también puede ser. El transportador es un instrumento más o menos de este tipo, donde aquí viene un punto que sería el punto de origen, y aquí se empieza la numeración con 0 grados. Aquí sí se miden puros grados. Aquí van a tener 90 y de este lado van a tener 180. Yo tengo entendido que en la primaria ya les enseñaron el uso del compás. Si no, les recomiendo que lo chequen en cualquier video de YouTube, cómo se usa el compás para medir ángulos. Está bien sencillo. Para mí es difícil explicárselos por la computadora, dado que no tengo un programa que utilice una animación donde se pueda ver el transportador. Pero lo pueden checar en un video. Creo que es más práctico, más fácil que lo hagan así, por si alguien lo quiere hacer por medio del transportador. Obviamente el transportador es más grande que las figuras que están aquí, entonces tienen que utilizar la prolongación de líneas. El ángulo no lo van a poder medir así, van a tener que dibujar una línea que se prolongue hasta acá y otra línea que se prolongue hasta acá para poder medir este ángulo. Obviamente el transportador pues lo van a poner en esta posición, más o menos así, donde recuerden que aquí tienen el 0 y el ángulo que van a buscar pues es el que les esté marcando por aquí así, ¿sí? Aquí lo dibujé mal, el centro, o sea, este punto de aquí es el que coincide con este punto de acá, y la línea de 0 no debe ir aquí, debe de ir aquí, ¿sí? Aquí me equivoqué, el 0 no va ahí. Por eso insisto que es más sencillo que lo vean en un video a que lo entiendan así como yo lo estoy haciendo. Bueno, y así pueden medir los ángulos para trazar los triángulos. Pero recalco que aquí dice perfectamente que lo tienen que hacer en el cuaderno. Son 1, 2, 3, 4 figuras.
Esa es la página 181. Ya llevamos 2 páginas de una lección completa que fue muy sencilla de hacer. Los que ya avanzaron en hacerlo de libro, dense cuenta que en algunos casos ya dice la instrucción y en otros casos, como en la página anterior, yo ya les dije también lo que tienen que hacer. Entonces ya llevamos 2 páginas donde tienen que hacer en el cuaderno ciertas partes de esas páginas, para que tomen en cuenta eso. Pasando a lo siguiente, dice lección 84, triángulos congruentes. Con tus instrumentos geométricos y un lápiz traza triángulos con las medidas que se indican. Al final borra los trazos auxiliares que has hecho, solo deja el triángulo. Esta parte de aquí ustedes ya la han manejado anteriormente. Lo han manejado porque ya vimos trazo de triángulos en una lección anterior, el trimestre pasado para ser exactos. Vimos cómo se trazaban triángulos utilizando 3 lados. Vimos cómo se trazaban triángulos utilizando 2 lados y un ángulo. Y vimos el trazo de triángulos utilizando 2 ángulos y un lado. Aquí la única diferencia es de que esta ya saben cómo hacerla porque ya la vimos. Esta también ya lo vimos, ya saben cómo hacerla. Esta es la única que es distinta porque no lo hemos hecho en ninguna ocasión. Pero no se preocupen. En el momento que ustedes tracen 2 ángulos, el tercero forzosamente tiene que ser la resta de 180 menos estos 2, porque todos los triángulos, cualquiera de que se les ocurra, la suma de sus 3 ángulos, la sumatoria de los ángulos, por decir, si este es A, ese es el ángulo B y ese es el ángulo C, entonces la suma de A más B más C siempre tiene que dar 180. Aquí no me quedo, a ver. Tiene que dar 180 grados, ¿sí? Todos los triángulos. Entonces, si se dan cuenta, por ponerle letras al triángulo, porque ustedes pueden poner los que ustedes quieran. Aquí estoy hablando que ese triángulo sería este de aquí. El ángulo A lo mejor mide 45 grados. Y el B que mide 60 grados, por poner un ejemplo. Forzosamente el tercer ángulo, para que cierre el triángulo, tiene que medir 75. Empiecen por el lado que quieran, ¿verdad? Pero les tiene que dar a fuerzas esto. A lo mejor van a variar de posición los ángulos, pero el triángulo les va a dar exactamente igual, ¿sí? Ya por último, dice aquí, bueno, continuando con esta misma parte, en la parte número 1, en la siguiente página, en la 183, viene también que hagan un triángulo 4 con 2 ángulos que miden esto y esto, y el lado común entre ambos, o sea, entre estos 2 ángulos, que mide 4 centímetros. El triángulo 5, 2 de sus lados miden 2 centímetros, obviamente pues ya lo demás es lo de menos. Entonces, si yo pongo una línea que mida 2 centímetros, la tercera a lo mejor la dibujo así, debe ser más grande, ¿no? Por aquí así, que mida 3 centímetros. Ya no importa ni este ángulo ni esta distancia de aquí a aquí, ¿sí? Nada más importa que este mida 2 centímetros y este lado que mida 3 centímetros. Es lo que piden aquí. Acá un triángulo que mida 7 centímetros y uno de sus ángulos 120. Entonces a lo mejor yo agarro una línea, la trazo que mida 7 centímetros, y luego voy a medir un ángulo que mida 120 grados. Por ejemplo, este lado de aquí, teniendo en cuenta que 90 sería así, 120 a lo mejor va a ser por aquí así, y este ángulo 120 grados. No importa la longitud de esta línea, y evidentemente donde ustedes quieran lo hacen llegar a la última. Aquí me equivoqué porque me fui chueco, pero obviamente esta línea
tiene que venir a cerrar con este de aquí, nada más que derechita, no así como me salió, y ya tienen ustedes el triángulo que les piden de este lado. Entonces no creo que tengan mucha dificultad para hacerlo, y sobre todo porque, vuelvo a repetir, es un tema que ya vimos. Aquí lo interesante de dibujar todo esto es que ya acá al final van a contestar unas preguntas. Bueno, regresando a la página 182, aquí tienen el espacio para hacer estos triángulos, pero la mera verdad yo no sé si les vaya a caber hacerlo aquí. Entonces, como sugerencia, el que lo quiera hacer en el cuaderno lo puede hacer. ¿Sí? Cuaderno. El que lo quiera hacer en el cuaderno lo puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Eso es por cuestión de espacio. A lo mejor no les cabe, a lo mejor se sienten más cómodos trabajando en el cuaderno. Ya saben que lo único que tienen que hacer es poner como referencia que estas figuras van a estar en el cuaderno. Lo digo porque aquí los recuadros, o más bien trabajar sobre el libro es más difícil que trabajar sobre el cuaderno. Porque el libro ya ven que la página pues a veces no se queda quieta, el lomo del cuaderno a veces estorba para poner la regla o el compás. Entonces les doy la opción de que lo hagan así. Ahora bien, el que no lo quiera hacer así, lo puede hacer directamente en el libro, pero lo tiene que hacer bien hecho. Si las figuras que me dibujan aquí no representan el tamaño, entonces se los voy a poner mal, porque les están dando medidas y ustedes, digo, no va a ser difícil que yo les mida la figura por medio de una imagen que ustedes me manden, pero yo sé cuánto mide este recuadro. Entonces yo tengo un factor de escala y me voy a dar una idea precisamente midiendo la pantalla para ver qué proporción de tamaño del triángulo tiene. Entonces sí tengo manera de darme cuenta si el triángulo está bien o está mal hecho. Tal vez no les pueda medir exactamente 5, 4 y 3. A lo mejor alguien me dice 5.2, 5.5, 4.3, 3.2 o 2.9. Puede ser. Sin embargo, si alguien en lugar de 5 le puso 6, ese 6 sí se nota. En lugar de 4 me puso 5.5, pues también se nota. Ahí sí me voy a dar cuenta. Entonces, pues lo pueden hacer en el cuaderno para que tengan mayor facilidad de dibujo. Incluso pudieran hacerlo en el cuaderno, recortarlo y pegarlo aquí. Ya eso ya depende de ustedes, cómo lo quieran entregar. Yo lo que les pido nada más es que los dibujos estén bien hechos, ¿sí? Porque les recuerdo, son dibujos con regla, con escuadra, con compás o con transportador. Entonces no son a mano alzada. Por si alguno cree que puede hacerlo así como yo lo estoy haciendo, ¿verdad? No lo van a hacer así. Ustedes sí van a utilizar una regla para que lo puedan trasladar aquí. ¿Estamos de acuerdo? La idea es que utilicen el juego de geometría. Ese es el objetivo. Si ustedes no hacen el objetivo del que les piden aquí en la lección, pues evidentemente va a estar equivocado. Y obviamente la lección que me están entregando se va a restar de los 5 puntos que vale todo el ejercicio. Entonces se los comento de una vez para que no haya dudas al respecto. Bueno, partimos ahora. Las preguntas que vienen acá. Reúnete con 2 o 3 compañeros para trabajar en equipo. Ustedes saben que esto va a ser individual. Compara los triángulos y respondan qué triángulos de los que trazaron son congruentes y cuáles no son congruentes. Esta pregunta es porque a final de cuentas, después de hacer los trazos, van ustedes a ver los criterios de congruencia. Entonces, en este caso en particular, no les va a servir lo que viene aquí. Estas preguntas no se contestan, ¿sí? Porque son preguntas donde necesitan comparar esos triángulos con otros que hayan hecho sus compañeros, ¿sí? Entonces no se contesta ni esta, ni la A, ni la B. ¿Por qué? Porque no se puede comparar. Estamos nosotros en contingencia. No pueden ustedes compartir sus dibujos con otros compañeros. Entonces esto no.
Pasamos a, ahora sí, la página 184, lección 85. Aquí fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Esa es una especie como de juego. Y está un poco complicado como lo planteé aquí. Yo les voy a ofrecer una alternativa. Dice, organízate en equipo con 2 o 3 compañeros para hacer lo siguiente. Necesitan un juego de geometría, una hoja blanca y media hoja para escribir preguntas al profesor. Esto no lo van a hacer así. Lo que van a necesitar aquí, aparte del juego de geometría, pero en lugar de las hojas blancas, van a hacer en el cuaderno. ¿Sí? No van a ser en hojas blancas, va a ser en el cuaderno. El profesor tiene un triángulo ABC que nadie puede ver, sino hasta el final de la actividad. Esto de aquí tampoco lo podemos hacer así. ¿Sí? Voy a ponerlo de una vez. Que este número 2, o no dice el profesor, yo se los voy a asignar por número de lista. ¿Sí? La idea del ejercicio es que ustedes averigüen si yo qué tipo de triángulo o de qué medida tengo el triángulo para tener un triángulo congruente. Pero no se puede hacer así. Entonces yo les voy a asignar un triángulo donde van a tener las medidas de los lados y las medidas de los ángulos, y ustedes van a formular preguntas acerca de ese triángulo. Aunque ya tengan todos los datos, ustedes me van a poner qué preguntarían si no conocieran el triángulo para saber qué tipo de triángulo es. Aquí viene ya en este punto. Cada equipo debe de trazar en su hoja un triángulo congruente con el que oculta el profesor. Para ello escribirán preguntas en su media hoja solicitando la información que consideran necesaria. Entonces aquí, en ese punto de aquí, vamos a ponerles aquí la instrucción. Van a elaborar las preguntas como si no vieran el triángulo. ¿Sí? O sea, ¿qué información consideran ustedes necesaria para poder hacer un triángulo congruente al que yo tengo? Entonces, las preguntas van a ser como si ustedes no lo pudieran ver, ¿qué preguntarían? Por ejemplo, maestro, ¿cuánto mide? Bueno, ahorita viene aquí abajito más especificaciones, pero esas preguntas sí las van a hacer. Pero el triángulo sí se los voy a dar porque a final de cuentas van a dibujar un triángulo congruente al que les va a tocar. Y les va a tocar por número de lista. Obviamente no les voy a dar uno a cada uno. Voy a dar un intervalo de números. ¿Sí? Nada más voy a dar 2 triángulos. Del 1 al 20 y del 21 al 40. ¿Sí? 2 tipos de triángulos. Luego dicen, solo pueden hacer preguntas que se respondan con sí, no o una medida. Por ejemplo, 6 centímetros, 60 grados. Entonces la pregunta que formulen debe de ser una pregunta que se pueda contestar con sí o con un no. O con esto. Por ejemplo, maestro, su triángulo, ¿qué medida de la base tiene su triángulo? O uno de sus lados, ¿cuánto mide? 6 centímetros. Estas preguntas de sí, no, 6 centímetros, 60 grados, está vinculado a lo que acaban de hacer en la lección anterior. Fíjense bien, ¿por qué creen que estaban haciendo triángulos con esas informaciones? Porque ustedes pueden construir un triángulo sabiendo las 3 medidas. Entonces, esta podría ser una pregunta para el maestro. Otra, 2 medidas y un ángulo. Estas podrían ser preguntas para el maestro para formar un triángulo de este tipo. Estas, conociendo los 3 ángulos, podrían ser preguntas para el maestro para conocer el triángulo sin saber la medida de los lados, únicamente con los ángulos. ¿Sí? La idea es trazar triángulos que sean congruentes, o sea, igualitos. ¿Sí? Bueno,
Entonces, en esos dibujos viene la clave para el tipo de preguntas que van ustedes a poner. Y esas preguntas, insisto, van a estar en el cuaderno. Nada de lo que está aquí van a apuntar ustedes en el libro. Todo va a ser en el cuaderno. Luego, el profesor devolverá a cada equipo su media hoja con las respuestas de sus preguntas. Esto no va a ocurrir. Únicamente les voy a calificar la pregunta, dado que ustedes no necesitan la respuesta para poder trazar el triángulo. El triángulo ya lo van a ver. Yo ahorita se los voy a dar. Entonces no necesitan la respuesta para trazar un triángulo congruente. Yo nada más quiero saber qué tipo de preguntas me harían si no conocieran el triángulo. Pero como sí lo van a conocer, porque ahorita se los voy a dar, pues no requieren las respuestas a las preguntas que me van a hacer. ¿Sí? Quiero que eso quede claro. Yo nada más voy a calificarles la pregunta y la pregunta no va a tener respuesta. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner no habrá respuestas del profesor. Respuestas, a ver, respuestas del profesor. Bueno, luego los equipos trazarán el triángulo con la información recibida. Esto también lo van a hacer en el cuaderno. Lo mismo que tienen aquí, lo van a hacer en la parte de acá abajo. Todo esto es en el cuaderno. Obviamente ya saben que no es por equipo, es individual. Al terminar, cada equipo compartirá su triángulo. Esto no lo van a hacer. Entonces, de una vez, esto evidentemente no se va a hacer. Y ya tienen esta actividad. Ahora aquí vienen unos tips. Dice, entre todos analicen las preguntas de los diferentes equipos, comenten lo siguiente. Esto no lo van a comentar porque, insisto, ya se requiere que todos estemos juntos en un aula para poder compartir lo que hicimos. Entonces esto no lo van a hacer. Luego, reúnete para jugar con los mismos compañeros. Tampoco se puede hacer por la misma circunstancia que ya les acabo de explicar. Entonces vamos a de una vez poner que toda esta actividad no se puede realizar porque no estamos en equipo, ¿sí? Ni estamos en el aula. Esta actividad de acá sí se va a hacer. Entonces esto sí, pero con esto que les acabo yo de indicar. Y todo esto va en el cuaderno, ¿sí? No olviden que va en el cuaderno y nada más tienen que poner que es de la lección 85 en la página 184 el punto número 1. Ahora les voy a pasar los triángulos que me van a hacer. Nada más voy a darles dos triángulos. El triángulo para los números de lista del 1 al 20 y del 21 al 40. Creo que son todos. Si hay alguien que pase del 40, pues va a ser el segundo triángulo. Entonces, a ver, vamos a dibujárselos aquí. A ver. Vamos a hacer triángulo. Así. Y el otro triángulo lo vamos a hacer que sea ahí está. Ahora nada más les voy a dar las informaciones. Vamos a escribir que aquí van a ser para los números de lista del 1 al 20, ¿sí?
y este va a ser para los números de lista de el 21, y no recuerdo si hay algún número de lista mayor a 40, pero ya les comentaba, si llegara a haber un 41, bueno, van a ser este triángulo, ¿no? Ahora sí, vamos a darle la información. Vamos a darle las longitudes de los lados. Todas esas longitudes, a ver, aquí me equivoqué. Todas las longitudes van a estar en centímetros, ¿eh? A ver, nada más aquí se lo estoy dando con 2 dígitos y esto no debe de ser. A ver. Vamos a hacerlas con un decimal nada más, para que sea más sencillo de hacer. Ahora sí, este va a medir 8.9 y este va a medir 5. De la misma manera, para los alumnos del 21 al 40 van a tener este triángulo que ven aquí. Y de una vez les voy a pasar las medidas angulares. Tiene 38. Este ángulo es de 111. Para que lo tracen con la información que ustedes quieran, ¿no? Con una o con otra información lo van a poder trazar. Ahí está. Esos son los triángulos que van a hacer. Y ya por último aquí les vamos a poner nada más una división. Para dejar separados lo que es lo de un equipo y lo de otro equipo. ¿Sí? Vamos a ponérselo un poquito más claro para que se pueda entender mejor. Yo creo que sí se ve bien, ¿no? Y vamos a guardar un PNG. Vamos a ponerlo aquí en el escritorio. Y vamos a ponerle triángulos. Listo. Ahora sí, les voy a agregar aquí la información para que lo puedan ver.
Listo. Creo que se aprecia muy bien. De todos modos, este Jamboard ya saben que yo se los paso en PDF para que lo tengan impreso, o más bien guardado en archivo. Si lo quieren imprimir lo pueden hacer. Si no, bueno, aquí está. Eso es lo de la página 184. Ya por último nos vamos a la página 185 y dice así: analizan la información y responden. Los datos se refieren a 8 triángulos de vértices M, P y N. Es un triángulo de este tipo, pero obviamente va a variar su forma y muchas cosas, ¿no? Triángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todo esto, como ya les he comentado, todos estos triángulos van a estar donde creen. En el cuaderno, ¿sí? El triángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lo van a hacer en el cuaderno. Aquí ya no tiene dónde hacerse. Básicamente en el ejercicio les dice que analicen la información, o sea, no tendrían que dibujarlos. Pero yo sí les pido que lo dibujen porque se les va a hacer muy complicado que solamente con lo que dice aquí ustedes infieran lo que viene acá, lo que le van a preguntar. Sin embargo, háganlo para que sea más sencillo llegar a la conclusión. Dice inciso A: si cada uno de tus compañeros de grupo trazara los triángulos anteriores, ¿cuáles de ellos serían forzosamente, ojo con la pregunta que viene aquí, forzosamente triángulos congruentes? ¿Cuáles no serían necesarios que sean congruentes? ¿Cuál es la respuesta que tienen que poner aquí? Se lo voy a hacer bien sencillo. Si vieron el video de Miguel Ángel Carrión, él hacía referencia a que hay 3 criterios de congruencia: el lado, lado, lado. Ese es un criterio de congruencia. Perdón, se los iba a poner así, pero se los voy a escribir para que sea más sencillo de entender. El otro criterio de congruencia, más bien desde el primero, LLL, que es lado, lado, lado. Eso es lo que significa. Luego viene el ALA, que es ángulo, lado, ángulo. Y el último, que sería el LAL, que significa lado, ángulo, lado. Esto que acabo de escribirles son criterios de congruencia. De triángulos, ¿sí? Esto de aquí viene en el video de Miguel Ángel Carrión, que fue el que yo les puse, para que se den cuenta qué criterio es el que tienen que aplicar. Para que quede más sencillo, si ustedes dibujan el triángulo 2, que es lado de 6, 8 y 10, el triángulo 2 forzosamente tiene que ser un triángulo congruente. ¿Por qué? Porque sigue un criterio de congruencia: lado, lado, lado. Un triángulo que tiene los 3 lados de la misma medida siempre será, o siempre se va a dibujar como triángulos congruentes. O sea, no van a dibujar un triángulo diferente, para que me entiendan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en base a esta información van a ustedes analizar esto de aquí.
Obviamente lo pueden analizar únicamente viendo la información, pero si ustedes los dibujan de manera más clara se van a dar cuenta de eso. Entonces ahorita no lo estoy diciendo que sea opcional, ¿eh? Van a dibujar los 8 triángulos en el cuaderno. Y debajo de cada triángulo me van a poner si son triángulos congruentes o no. Por ejemplo, el triángulo 2, abajito le van a poner entre paréntesis congruente. Por poner un ejemplo, el triángulo 6 van a poner no congruente. No quiere decir que no sea congruente, yo estoy poniendo un ejemplo nada más. Bueno, esa es lo que tendrían que hacer. Con esto terminamos las 3 lecciones que quedé de pasar hasta el día de hoy. Les voy a pasar el Jamboard con información, sobre todo para que vean los triángulos que les tocaron. Tienen bastante que dibujar en el cuaderno. No quiero que me vayan a salir con que no lo hicieron, que no o se les olvidó o nada de eso, porque pues estoy poniendo precisamente las instrucciones en el video para que no se olvide, ¿sí? Entonces véanlo, si no, no se puede hacer el ejercicio, ya se los he dicho muchas veces. Bueno, sin más por el momento, jóvenes, hasta la próxima, que estén muy bien.